La zona israelí fue afectada por una lluvia de misiles. Según la oficina de prensa del gobierno, el ataque perpetrado por Hamás, un grupo islamista radical en Palestina, ha causado la muerte de más de 600 personas y las heridas de más de 2.000, de las cuales 200 están en estado crítico. Más de 100 personas siguen siendo secuestradas por la milicia palestina. Después de décadas de conflicto, vuelve a surgir una guerra entre ambos países. ¿Por qué hay conflictos entre israelíes y palestinos? Antes de continuar, sin embargo, asegúrese de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones, que permite a YouTube notificarte cuando se suban nuevos videos. A comienzos del siglo XX, el movimiento sionista, que buscaba establecer un Estado para los judíos, ganó popularidad. Después de lidiar con el antisemitismo en Europa, el país optó por establecerse en la zona conocida como Palestina o Tierra Santa. La zona de tierra de alrededor de 400 kilómetros entre el valle del río Jordán y el mar Mediterráneo es lugar de culto para musulmanes, judíos y católicos. La ciudad estaba bajo el control del Imperio Otomano y la mayoría de sus habitantes eran árabes y otros grupos musulmanes. Después de vencer al Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido tomó el control de la zona conocida como Palestina, donde habitaban una minoría judía y una mayoría árabe. La demanda de la comunidad internacional de que el Reino Unido estableciera un hogar nacional para los judíos en Palestina provocó conflictos entre ambos pueblos. Entre 1920 y 1940, el número de judíos que llegaban aumentaba. Muchos de ellos huyeron de la opresión en Europa y después del Holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los países de la ONU aprobaron en 1947 la separación de Palestina en un Estado árabe y otro judío, así como la conversión de Jerusalén en una ciudad internacional. No obstante, este plan nunca se llevó a cabo, debido al rechazo de la parte árabe. En el año 1948, los británicos abandonaron la zona sin solucionar el conflicto, y el 14 de mayo de ese mismo año, los líderes judíos fundaron el Estado de Israel, lo que desencadenó una guerra con los palestinos. Israel ganó la Guerra de la Independencia ese mismo año y obtuvo el 77% del territorio. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, logró ganar la totalidad de la Franja de Gaza, la península del Sinaí en Egipto, Cisjordania a Jordania y los altos del Golán a Siria. Nakba, que en español significa destrucción, se refiere a la fuga de 1 millón de palestinos. En 1949, el acuerdo de armisticio dividió el territorio palestino en dos secciones: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, que se encuentran a una distancia de aproximadamente 45 kilómetros. Esto surgió tras la creación de Israel y la Primera Guerra Árabe-Israelí. Actualmente, Hamás es el grupo islámico más importante en el territorio palestino, el cual nunca ha aceptado los acuerdos alcanzados entre otras facciones palestinas e Israel, y tiene el control de la franja. No obstante, la Autoridad Nacional Palestina, un gobierno palestino reconocido internacionalmente cuya facción principal, liderada por Fatah, no es islámica sino secular, tiene el control de Cisjordania. En 1973 se produjo un conflicto entre Israel y Egipto, lo que permitió a El Cairo recuperar el Sinaí, el cual fue otorgado por completo por Israel en 1982. Sin embargo, no logró recuperar Gaza. 6 años después, Egipto fue el primer país árabe en firmar la paz con Israel, solo seguido por Jordania. ¿Qué ha llevado a los violentos enfrentamientos entre Israel y Palestina en los últimos años? Desde que Israel tomó la decisión de retirarse de manera unilateral de la Franja de Gaza, después de haberla tomado de Egipto y dejar el enclave bajo el control de la Autoridad Palestina, han ocurrido varios ataques y situaciones violentas. En junio de 2007, Hamás tomó el control de Gaza después de derrocar a las fuerzas del Movimiento Nacional de Liberación Palestina Fatah, las cuales eran leales al presidente palestino Mahmoud Abbas. A finales de 2008, los grupos armados palestinos iniciaron una ofensiva militar en Gaza de 22 días después de que los palestinos lanzaran cohetes contra Sderot, una ciudad en el sur de Israel. Aproximadamente 1.400 palestinos y 13 israelíes murieron.
4 años después, Israel mató al líder militar de Hamás, Ahmad Jabari, lo que generó 8 días de ataques mutuos entre palestinos e israelíes. En el verano de 2014, Hamás capturó y mató a 3 jóvenes israelíes, lo que desencadenó una guerra de 7 semanas, en la que más de 2.100 palestinos en Gaza y 73 israelíes, de los cuales 67 eran militares, perdieron la vida. 7 años después, tras semanas de tensión durante la celebración del Ramadán, se produjeron enfrentamientos en el complejo de Al-Aqsa en Jerusalén, el tercer lugar más sagrado del Islam, entre palestinos y fuerzas de la seguridad israelíes. Después de solicitar a Israel la retirada de sus soldados de Al-Aqsa, cientos de palestinos resultaron heridos y Israel respondió con ataques aéreos. Durante un periodo de 11 días, se produjeron enfrentamientos en los que al menos 250 individuos perdieron la vida en Gaza y 13 en Israel. En las últimas décadas, además de los ataques entre sí, se han llevado a cabo manifestaciones populares del pueblo palestino en contra de la ocupación israelí, denominadas intifadas. El primero se inició en 1987 como respuesta al asesinato de muchos palestinos por parte de un camión militar israelí. Esta primera rebelión popular resultó en la muerte de más de 1.300 palestinos. La segunda intifada ocurrió en el año 2000 cuando el conservador Ariel Sharon, líder de la oposición israelí, visitó el Monte del Templo, lo que los palestinos interpretaron como una señal de la intención de Israel de ocupar ese territorio. Más de 4.000 palestinos perdieron la vida como resultado. En ese contexto, ¿cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes por los que no se ha logrado un acuerdo de paz? Durante más de 25 años, se han llevado a cabo conversaciones de paz de manera intermitente, pero no se ha logrado una resolución definitiva del conflicto debido a la presencia de múltiples temas en los que tanto Israel como los palestinos no están dispuestos a hacer concesiones. En el proceso de negociación, Jerusalén es uno de los desafíos más importantes debido a la demanda de Israel de soberanía total sobre la ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, la cual se considera su capital. Los palestinos, por otro lado, exigen que las fronteras previas a la Guerra de los 6 días se establezcan en el futuro Estado, pero Israel se niega a hacerlo. Los refugiados palestinos son un obstáculo para alcanzar un acuerdo entre israelíes y palestinos. Los palestinos sostienen que los refugiados tienen derecho a regresar a sus hogares en zonas que están incluidas en lo que actualmente es Israel, mientras que los israelíes sostienen que permitirles regresar implicaría la pérdida de su identidad como Estado judío. Más de 10.600.000 palestinos están en situación de refugio, según la Organización para la Liberación de Palestina, de los cuales casi la mitad están registradas por la ONU. La cuestión de los asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados después de la guerra de 1967 se presenta por último. Aunque los palestinos piden su eliminación, las autoridades israelíes se oponen a esta propuesta. Después de lidiar con varias dificultades, los expertos plantean dudas sobre la posibilidad de un futuro acuerdo entre Israel y Palestina. En algún momento, podrían llegar a un acuerdo que fomente la paz entre ambos países. Para mantenerse informado sobre todas las noticias relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina, asegúrese de suscribirse al canal.